Buenas noches, mi nombre es Auto, del grupo Metamorfosis de Costa Rica. Hoy tengo el agrado de poder compartir con ustedes la colaboración de nuestra compañera Cindy de Alanon con lo que es el tema de negación y autoengaño. Espero les sea de mucho beneficio y bienvenida Cindy. Y ahorita podemos iniciar. Gracias, buenas noches, compañeras. Muchas gracias, Audrey, por el espacio, por permitirme compartir. Y bueno, sí, de verdad que este tema es un tema que muchas veces me gusta desarrollar para recordar, ¿verdad? Eh, lo que en algún momento viví, ¿verdad? Que fue la negación y el autoengaño, y que si no sigo trabajando en un programa, pues fácilmente vuelvo o puedo volver a caer en esa situación. Quiero comentarles que la negación y el autoengaño son mecanismos de protección, ¿verdad? Que aprendimos para sobrevivir a situaciones difíciles. Nos ayudaron en algún momento, pero con el tiempo nos alejaron de nuestra verdad, de nuestras emociones y de nuestras necesidades. Y la recuperación empieza cuando podemos mirar con honestidad nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces, pues para ver esa vida con honestidad, pues necesito recurrir a un programa que poco a poco, paso a paso, me lleve de la mano a esa conciencia y a esa aceptación, ¿verdad? Que en la aceptación es donde pues emana naturalmente la paz, ¿verdad? Cuando yo lucho eh, con, ¿verdad? Con muchas veces con las situaciones porque me cuesta aceptarlas, pues ahí, ¿verdad? No voy a obtener paz. Entonces, por eso es tan importante trabajar la negación y el autoengaño para poder recibir naturalmente, como les decía, esa aceptación y casi que viene de la mano con la paz, ¿verdad? Con esa libertad emocional que muchas veces anhelamos o deseamos. Bueno, por lo menos ese fue mi, ¿verdad? O ha sido mi anhelo. Dice que ¿qué es la negación? Como les decía al inicio, es un mecanismo de defensa mediante el cual evitamos aceptar una realidad dolorosa, ¿verdad? Yo muchas veces me dije, esto no está tan mal, yo puedo, yo puedo ayudar o ayudarles o ayudarle. Cuando él o ella cambien, yo voy a estar bien, no me afecta, ¿verdad? Yo controlo la situación, ¿verdad? Yo puedo manejar esto, me tengo que esforzar más. Fue muchas veces las cosas que yo utilicé, ¿verdad? Internamente para, para creer, ¿verdad? Que podía manejar alguna situación que me agobiaba. Eh, pero en realidad ahí nuestra mente va a empezar a normalizar cosas que pues nos hacen daño, ¿verdad? Y entonces muchas veces nuestro mismo cuerpo empieza a decir, ¿verdad? Con diferentes síntomas, hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque, como les decía, podemos engañar la mente, pero tenemos también en nuestro interior como esa intuición de malestar, de no tener esa paz, de no estar cómodas con nosotros mismos, y es donde estamos teniendo ese barómetro interno, digo yo, de que algo estamos negando, que algo no estamos siendo honestas o honestos, ¿verdad? Y el autoengaño es cuando construimos una versión de la realidad para no sentir dolor. Ese es el autoengaño, ¿verdad? Miedo, culpa o un vacío. Yo no necesito ayuda, eh, yo puedo cargar todo sola, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta poner límites, ¿verdad? Mi valor depende de ser útil, ¿verdad? De estar siempre ayudando a los demás, ¿verdad? Creo que ahí es donde está mi valor. O
eh, aguantando, por decirlo así, situaciones inaguantables o comportamientos inaceptables. Entonces, creo que si me esfuerzo más y aguanto más y lucho más, de cierta forma siento que estoy amando, ¿verdad? Porque estoy entregando en sacrificio una, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Mi valía por mantener muchas veces ciertos vínculos. Entonces dice acá que muchos crecimos y de dónde viene esta negación o este autoengaño. Dice muchos crecimos en ambientes donde no se hablaba de emociones, ¿verdad? Donde las emociones no se abordaban, donde los sentimientos no se podían muchas veces expresar, ¿verdad? Porque eran atacados con críticas, ¿verdad? Creaba resentimiento, generaba enojo o ira, ¿verdad? Entonces, muchas veces empezamos a decir, mejor me quedo callada, ¿verdad? O empezamos a escuchar cosas, es que le hiciste enojar o lo hiciste enojar, es que su comportamiento es el que siempre causa problemas. Entonces empezamos a, a decir lo que yo siento está mal, ¿verdad? No es uno cuando crece en un hogar, que lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando venimos de hogares disfuncionales, nosotros no pensamos en ese momento que el hogar es disfuncional. Lo que pensamos inconscientemente es que hay algo malo en mí, ¿verdad? Entonces empiezo yo, como les decía ahora, a llenarme de culpa o a llenarme de miedos, ¿verdad? Porque empiezo a dudar de mis percepciones, de mis emociones y mis sentimientos. Generalmente, eh, este tipo de lugares o de ambientes, ¿verdad? Hay mucha manipulación, hay conflictos, generalmente es un hogar donde hay muchos gritos, hay muchos pleitos, ¿verdad? Donde hay maltrato de todo tipo, donde les decía que hay abandono emocional, donde hay abandono también de, donde hay adicciones, ¿verdad? Generalmente hay alguna persona con problema de adicción y entonces, bueno, otra cosa, un día eso lo comentaba con otras compañeras, que yo por mucho tiempo no vi, ¿verdad? Lo dañino que eran las críticas. Y yo, pues, crecí en un hogar que constantemente se estaba criticando. Había una persona que constantemente estaba siempre criticando, siempre, ¿verdad? Quejándose, victimizándose. Entonces, una, una persona que creció o se desarrolló en un hogar así, generalmente, pues, va a tener que utilizar el mecanismo de defensa de la negación. O sea, se va a volver una persona que pues va a crear soluciones fantasiosas, ¿verdad? Soluciones fantasiosas porque difícilmente con las herramientas que tiene va a poder enfrentar la realidad. Entonces necesita muchas veces crear soluciones fantasiosas para poder manejar lo que está viviendo. Por eso es un mecanismo de defensa. El problema es que cuando esa persona crece, ¿verdad? Ya se habituó tanto el cerebro, como lo hablábamos ahorita, a esas circunstancias, pues que va a caer muy fácilmente en relaciones tóxicas, en relaciones dañinas, porque es lo que conoce, es lo que siempre vio como hogar, ¿verdad? Entonces, pues aprendimos a callar en un ambiente así, ¿verdad? Aprendimos a complacer, aprendimos a minimizar problemas, ¿verdad? Como les estoy diciendo, eh, a ocultar sentimientos y a responsabilizar a otros. Y la negación muchas veces, pues, nos ayudó en esa protección, ¿verdad? Por eso, generalmente en nuestra literatura hay un libro que tiene el programa que se llama Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, que dicen que las personas generalmente afectadas por estos ambientes, pues empiezan a desarrollar esa dependencia emocional, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las señales de que yo estoy viviendo negación o autoengaño? ¿Verdad? Pues justificar constantemente a otros,
¿verdad? Es que esa persona trabaja mucho, es que tuvo una infancia difícil, es que tuvo un día difícil, es que es una persona que, ¿verdad? Que tuvo, como les decía, pues sí, eh, tuvo tal vez mucha carencia de algo. Entonces tratamos nosotros de ser como esa rescatadora o ese rescatador de esa persona, anulando lo que yo siento o lo que yo pienso o lo que a mí me pasa, ¿verdad? Minimizando pues el daño emocional que eso me está ocasionando también a mí, ¿verdad? La verdad es que no es para tanto. eh, Hay personas que están peor que yo, ¿verdad? Eh, Ignorar pues mis necesidades propias, ¿verdad? Trato de estar siempre ocupado, limpiando, trabajando. Muchas veces yo utilicé ignorar mis propias necesidades hasta el extremo de enfermarme o de colapsar, ¿verdad? Eh, no sé, con nervios o cosas que, con comida, ¿verdad? En mi caso, en algún momento mi refugio fue comer y comer y comer para omitir las necesidades que estaba omitiendo, ¿verdad? Entonces esas cosas pues hicieron que no muchas veces no pidiera ayuda, sino que más bien me aislara y era una forma también muchas veces de no expresar mis emociones, ¿verdad? Es más, no me sentía merecedora de estar expresando mis emociones. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, muchas veces escuché que esas emociones, más bien, expresar mis emociones, generalmente provocaba rechazo, ¿verdad? Y muchas veces hasta humillación de mi propio hogar de crianza, ¿verdad? Entonces, yo necesito empezar a entender todo esto, ¿verdad? Que es importantísimo empezar a expresar mis emociones, que es importantísimo empezar a sentir para poder, como les decía ahora, para poder empezar a tener esa aceptación y poder empezar a recibir serenidad y paz. Pero tengo muchas veces que trabajar eh, en eso, ¿verdad? En poder estar yo diciendo que no estoy eh, viendo en realidad, ¿verdad? Sino que más bien estoy excusando, minimizando, eh, tratando de verdad, de ocuparme y ocuparme para no sentir, ¿verdad? Hablo cosas, pero no son las cosas que necesito hablar, ¿verdad? Yo era una persona que aún ayer hablaba de muchas cosas, pero no hablaba de las cosas valiosas e importantes para mí, ¿verdad? Creer que nuestro valor depende de salvar o cuidar a otras personas. Si me esfuerzo más, si tengo la casa limpia, si hago la mejor la comida, si pago esto, si empiezo a ver si esta persona se da cuenta de lo valiosa que soy, de todo lo que hago por ella, ¿verdad? Pues se va a dar cuenta que yo valgo por eso. Y entonces siempre voy a estar eh, eh, pues con personas equivocadas. ¿Por qué? Porque muy probable si hay personas que están conmigo por esto que yo hago, no están viendo el ser valioso y maravilloso que yo soy por el simplemente de ser, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando sigo con la disfuncionalidad, porque la otra persona pues también muy probablemente tendrá que manejar situaciones o realidades que no ha querido manejar ni ver. Entonces, también una forma de ver que estoy sintiendo o que estoy viviendo negación o autoengaño es sentir culpa, constantemente sentir culpa por mi forma de actuar, por mi forma de hablar, ¿verdad? Porque muy probablemente del otro lado la persona está minimizando o la persona está ya en gritos, en pleitos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ya cuando empezamos a poner límites, ¿verdad? Vamos otra vez a caer en ese bache de la culpa, ¿verdad? Entonces dejamos muchas veces porque empezamos a decir, bueno, ya no voy a seguir con este comportamiento de resolviendo ni de estar hipervigilante por las necesidades de otros, sino que me voy a ocupar de mí, pero generalmente del otro lado la otra persona que está tan acostumbrada a que yo haga, que yo rescate, a que yo salve, pues no le va a gustar ese límite. Entonces la que yo tengo, que realmente
empezar a ver la realidad soy yo, ¿verdad? Confundir amor con sacrificio extremo, es lo que estamos hablando ahorita. Pensar que amar es aguantar, ¿verdad? Eso es vivir en la negación y en el autoengaño. Vivir pendientes de cambiar a otros, intentar controlar, aconsejar, resolver, ¿verdad? Desconectarse de las emociones, no saber qué es lo que siento, no saber qué es lo que me gusta, no tener metas claras hacia dónde quiero ir o qué quiero lograr, ¿verdad? Eh, Generalmente creemos que, ¿verdad? Por eso les decía que a veces creamos soluciones fantasiosas, porque a veces creemos que es la otra persona en la que a través de esa otra persona es que voy a obtener eso, ¿verdad? Los sueños que esa persona me diga, las metas que, pero alimentar mis propios sueños y mis propias metas es empezar a ver la realidad de mi vida y empezar desde ahí a ver qué quiero y qué quiero lograr, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en esta confusión, ¿verdad? Del autoengaño y de la autonegación y difícilmente una persona que viva así, pues tiene metas claras. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en negación? Ansiedad, agotamiento emocional, es una persona constantemente resentida, pérdida de la identidad, baja autoestima, depresión, aislamiento espiritual y emocional. La negación nos aleja de la serenidad porque una parte de nosotros conoce la verdad, aunque intentemos ocultarla. Podemos mentirle a todo el mundo menos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, una persona que vive en negación difícilmente tiene serenidad y paz, porque ella misma sabe o conoce que no está bien, ¿verdad? Que está ocultando realidades, que no las está aceptando, ¿verdad? Y cuando yo no acepto una realidad, pues como les decía, el barómetro interno es que yo pierdo la paz y la serenidad. Entonces, claro, pues por eso generalmente estoy con ansiedad, con agotamiento emocional, con resentimiento, porque hay muchas cosas que yo no estoy aceptando. Y por eso es tan importante trabajar, tener ese trabajo personal con la madrina, tener, pues, hacer todos esos ejercicios para ver las realidades que están ocultas, que por mucho tiempo yo tuve que disfrazar, que minimizar, que ocultar, porque en su momento provocaron rechazo, ¿verdad? Porque en su momento provocaron incomodidad. Lo que pasa es que ahora, hoy yo soy la que estoy ya no vivo en ese ambiente en donde me hicieron sentir de que lo que yo he expresado, lo que yo era digna de, según yo, de rechazo, sino que yo ahora mismo provoco ese rechazo, ¿verdad? Entonces, por eso vivo también en ese autoengaño. He tenido que crear, decir, hay algo tan inadecuado en mí que por eso yo necesito siempre estar al pendiente de otros, porque ahí es cuando creo que resolviendo la vida de otros obtengo un cierto valor. Pero una persona que vive de esa manera siempre va a vivir de una manera ingobernable, ¿verdad? Porque el programa nos dice que cuando yo no me ocupo de mí, sino que me ocupo de los demás, me voy a volver totalmente, mi vida se va a volver totalmente ingobernable. Y tengo por eso que muchas veces acudir, ¿verdad? A un programa que me ayude paso a paso a volver a mí, porque donde yo me he perdido siempre es en estar viviendo la vida de otras personas y no la mía. Dice aquí que la recuperación de pasar de la negación a la honestidad, la recuperación no significa juzgarnos, ¿verdad? Ni criticarnos. Todo lo contrario, significa un despertar, ¿verdad? La honestidad en la recuperación es necesaria, ¿verdad? Pero esa honestidad tiene que ir acompañada de mucho amor, de mucha comprensión, ¿verdad? Porque es un amor con verdad. Ya no es un amor donde yo me estoy ocultando, ni me estoy negando mis emociones ni mis sentimientos, que por mucho tiempo los tuve que negar y ocultar. Y como les decía, cuántas veces uno se perdió creando, yo en algún momento a ustedes les platicaba
que yo empecé a generar como esas máscaras. Cuando estaba delante de unas personas era de una forma, cuando estaba con mi familia era de otra forma, cuando estaba en mi trabajo era de otra forma, ¿verdad? Y después tuve que empezar a quitar poco a poco. En el programa decimos que son como capas de, ¿verdad? Como esas capitas de cebolla, pero en realidad son esas máscaras que yo tuve que desarrollar para poder adaptarme a ciertos ambientes. Es más, cuando estaba con mi pareja era otra persona, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo cuando estaba con cierto grupo de amigas o de compañeras, me reía, me divertía y hablábamos de temas, pero cuando estaba cuando venía con mi pareja, a donde estas mismas personas, ya yo ya me ponía retraída, seria, porque como les decía, eso luego era para que esta otra persona me dijera, ah, es que usted, ¿verdad? Entonces, siempre tuve personas que me hicieran a mí luego sentir que yo era inadecuado, que mi manera de ser era que tenía que ser corregida. Y yo también en muchas ocasiones actué igual, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a desarrollar como esas máscaras, pero está a la misma vez viviendo un autoengaño, ¿verdad? Ahí a la misma vez está viviendo negación. ¿Por qué? Porque esa no es una vida real. Esa es una vida, ¿verdad? Que muchas veces nos limita, que nos baja la autoestima, que nos hace sentir culpables, que nos hace sentir vacíos. Y qué triste, ¿verdad? Llegar a perder la identidad de uno por estar siempre complaciendo a otros. Y eso es lo que muchas veces nos ofrece ese autoengaño. Entonces, importante es aceptar la realidad. Bueno, esto que yo vivo con esta persona o esto que yo hago con cuando, dependiendo del grupo social que estoy, es realmente Cindy. Esta soy yo o me acomodo como el camaleón, ¿verdad? Porque entonces no soy auténtica. Y todo eso, pues como estábamos viendo, me va generando a mí culpa, me va generando a mí un agotamiento emocional porque tengo que estar hipervigilante, muchas veces hasta de mí, ¿verdad? No me puedo relajar, producto de estar en relaciones tóxicas. Me empiezo a deprimir, empiezo a perder motivación hacia la vida, empiezo a aislarme emocionalmente, espiritualmente, ya ni siquiera quiero nada, en mi caso con Dios, ¿verdad? Llega un momento en que yo ya no quería ni siquiera nada con la vida espiritual, ¿verdad? Eh, Muchas veces pues eh, empecé a decir, bueno, esta es la vida que deseo, esta es la vida que había imaginado, ¿verdad? Escuchar nuestras emociones. Las emociones no son nuestras enemigas, todo lo contrario, ¿verdad? Son mensajeras muchas veces para poder empezar a afrontar realidades, ¿verdad? Hablar con personas de confianza, con personas que me entienden. Eso es muy importante y en estos grupos, ¿verdad? De apoyo emocional logramos eso, ¿verdad? Con personas que muchas veces, más que todo, nos orienten, pero al final nosotros empezamos a decidir qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? El aislamiento es generador de ese autoengaño, ¿verdad? Y de mantenernos en esa negación. Por eso es tan importante el poder hablar, el poder expresar, también la práctica de poner límites, ¿verdad? Eh, Muchas veces creemos que poner límites es dejar de amar y todo lo contrario. Para tener relaciones sanas, los límites lo que hacen es demarcar de alguna manera cuáles comportamientos yo no voy a volver a repetir y tampoco voy a volver a permitir en mi vida. Un día estos estábamos en un grupo hablando y yo les decía a las compañeras que pues en mi caso, ¿verdad? Producto de vivir todo esto que les estoy conversando, muchas veces yo pues critiqué, ¿verdad? Muchas veces me enojé, ¿verdad? Era una persona con mucha ira, sarcástica, ¿verdad?
también con muchos resentimientos, celosa, envidiosa, bueno, tenía un montón de cosas y yo tuve que empezar a poner límites, límites con las críticas, que las críticas hacen muchísimo daño, ¿verdad? Estar resentida pensando una y otra vez las mismas situaciones, reciclando los mismos pensamientos una y otra vez. Tuve que también ponerme límites en mi manera de pensar y decir, bueno, esta manera mía de pensar me está aportando, me está ayudando, me está limitando. Entonces también tengo que empezar hasta ponerme límites en mi manera de pensar, ¿verdad? Porque muchas veces eh, el poder eh, o el querer tener relaciones con otras personas, pues a mí eh, me hacía mucho daño estar pensando excesivamente cosas que yo misma a veces me generaba o me inventaba, que estaba tal vez muy lejos de la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante ver mi realidad. Ah, es que Cindy está muy llena de ira. Cindy está muy resentida, ¿verdad? Por eso es que estos programas son maravillosos, porque me empiezo a dar cuenta en eso en un cuarto paso, ¿verdad? En ese inventario personal, cuando también he empezado a entender que mi vida no funciona porque yo he estado al pro de los demás menos al pro mío. Entonces ya he admitido que soy incapaz de corregir mi propia vida y que por eso necesito la ayuda, que mi manera de pensar no me está ayudando a lograr la vida que quiero y que necesito. Entonces tengo que empezar a trabajar con honestidad en esos pensamientos, ¿verdad? Poner mi vida y mi voluntad al cuidado del Dios que yo conciba. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que sea una persona religiosa, sino una persona que está confiando en un poder superior a ella. Y otra cosa, es importantísimo empezar a ver qué hay dentro de mí, con honestidad, como les compartía ahorita. Esa honestidad y lo que yo voy descubriendo dentro de mí, pues tener una persona de confianza a la cual yo le pueda hablar, porque yo ya sé que si yo sigo en ese aislamiento y en ese ocultamiento, no va a cambiar nada. Lo único que va a seguir es la negación y el autoengaño, ¿verdad? Que como lo veíamos, no va a traer nunca ni libertad ni paz. Entonces, por eso es tan importante la práctica de los límites, porque la práctica de los límites sanos me va a ayudar a mí a poder decir, esto me permito yo y también esto le permito a los demás. Y los límites son puentes que también me conectan con otras personas, pero a la misma vez me permite ver qué es lo que quiero también de recibir de esas otras personas. Entonces los límites son muy necesarios. Una relación donde no hay límites, pues generalmente es una relación desordenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo misma sé hasta dónde puedo llegar y también pues yo misma no sé hasta dónde voy a poder permitir. Entonces por eso es tan importante la práctica de los límites, que aquí en el programa se nos ayuda a ir viendo cuáles son los límites que debo practicar. También trabajar los pasos y la espiritualidad, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita, y aprender a distinguir en ayudar, ¿verdad? En lugar de rescatar. Ayudar no es cargar la vida de otras personas. Muchas veces la ayuda que más podemos hacer por otros es dejarles vivir las consecuencias de sus propias vidas y también nosotros vivir las consecuencias de nuestras decisiones y elecciones en nuestra propia vida. O sea, vivir una vida con responsabilidad, ¿verdad? Eh, y eso es sumamente importante para empezar a ver realidad, porque cuando yo empiezo a soltar y a confiar de que así como yo que tengo esa dignidad de poder asumir con responsabilidad lo que a mí me toca por esas decisiones y elecciones que he tomado en mi vida, pues le doy esa dignidad a la otra persona de poder enfrentar, ¿verdad?, las consecuencias de sus propias decisiones y elecciones. Entonces,
ahí eso paradójicamente se vuelve una ayuda para esa persona, porque esa persona también a su misma vez va a poder empezar a ver realidades, porque muchas veces, ¿cuántas veces las personas no cambiamos porque otras personas nos hicieron pensar que una situación estaba bien, pero nos estábamos autoengañando, ¿verdad? Porque se estaba rescatando, se estaba quitando dignidad, se estaba viviendo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? No dejar que la persona crezca como persona y yo misma no estaba creciendo como persona por estar inmiscuida en la vida de otra persona, ¿verdad? Permítame un segundo. Es que los perritos me van a poner a ladrar y si no aquí no me van a escuchar. Eh, Viera que yo, compañeros y compañeras, muchas veces le pedí a Dios que cambiara a personas, ¿verdad? Y, pero en la recuperación me he dado cuenta de que la verdadera ayuda que yo le tengo que pedir a ese poder superior es que me ayude a ver a mí mis verdades, ¿verdad? Con amor y con serenidad, porque la única vida que yo puedo cambiar es la propia. Yo no puedo cambiar ninguna otra vida. El mayor autoengaño que muchas veces tenemos las personas que hemos crecido en esos ambientes que les comentaba al inicio, es eso, que creemos que podemos cambiar otras personas, porque muchas veces, y lo voy a decir a título personal, yo en mi infancia crecí en un hogar donde siempre vi, como les decía ahora, un hogar donde siempre habían gritos, donde siempre habían pleitos, donde hubo alcoholismo, donde hubo todo tipo de agresión. Entonces, en mi mente de niña y de adolescente, empecé a creer que, porque así me lo decían, es que yo soy la hija mayor, ¿verdad? De 4 hermanos. Entonces, escuché cosas como, es que si usted ayuda a su mamá, ¿verdad? Con sus hermanos y usted da el ejemplo, ¿verdad? Pues todo va a estar bien. Y entonces yo muchas veces me creí ese cuento de que yo tenía que dar el ejemplo para que todo estuviera bien, pero en realidad eso era una responsabilidad de los adultos, que en ese momento era mi papá y mi mamá. Y muchas veces tuve que ocultar mis emociones y mis sentimientos, ¿verdad? Y siempre estar vigilante ante las necesidades de mis padres, de mis hermanos, creo que esto se los he comentado a ustedes, y me empecé a creer, a negar lo que a mí me pasaba, como yo me sentía, que yo me sentía muchas veces sola, que muchas veces me sentía vacía, que muchas veces no me sentía amada, pero eso nunca lo asumí como tal, sino que pensaba que tenía que tal vez hacer algo más, ¿verdad? Y así fui creciendo en mi vida. Y entonces, cuando salgo de ese hogar con muchos resentimientos, que no sabían que eran resentimientos hasta que llego al programa, con mucho enojo, porque tuve muchas veces que quedarme callada, muchas veces tuve que reprimir emociones, porque si expresaba esas emociones o esos sentimientos, había muchas veces represalias, ¿verdad? Se me trataba mal, hasta se me castigó de forma física. Entonces yo decía, es que entonces está mal sentir, está mal hablar. Lo único que para lo cual yo funciono es para estar siempre al servicio de los demás. Y cuando llego a mi vida adulta, empiezo a desarrollar todo esto que aprendí lastimosamente en mi infancia con mis parejas. Y entonces creía que estaba bien ocultar emociones, estaba bien ocultar sentimientos, estaba bien, ¿verdad? Estar siempre viendo cuáles eran las necesidades de esas parejas, pero eso, como les decía ahora, me agotaba emocionalmente, me deprimía, me daba ansiedad,
¿verdad? Viví un montón de situaciones que no estaban bien, pero era por ese autoengaño y por esa negación que yo por mucho tiempo me permití. Por eso, cuando uno llega a un programa, le cuesta salir de esa negación y de ese autoengaño, le cuesta profundamente, pero por eso es tan importante empezar a aceptar y decir qué cosas no me he visto y que tengo que transformar y cambiar, qué cosas tengo que ser obediente a lo que el programa me dice que debo ser obediente, ¿verdad? Si el programa me dice que tengo que tener una madrina, que tengo que leer, que tengo que hablar en las reuniones, que tengo que hacer esto, dar un tema, ¿verdad? Y es más, muchas veces el programa nos dice que a veces tengo que buscar hasta una ayuda externa, pero esa ayuda externa es para poder yo hablar con la verdad. Y otra cosa, las cosas mejoran cuando yo trabajo en lo que tengo que trabajar, porque mágicamente las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Y lo decía aquí, yo muchas veces tengo que empezarle a decir a mi poder superior que me guíe, que me oriente a lo que él necesita que yo haga para salir de esa negación, de ese mecanismo de defensa que por mucho tiempo sí me sirvió, por mucho tiempo me ayudó, pero que hoy más bien está haciendo que mi vida, ¿verdad?, sea ingobernable y que yo misma no siga autoengañando, ¿verdad? Que yo misma me permita irme quitando todas esas máscaras y que empiece a ser una persona más auténtica, más genuina. Yo les puedo decir que he logrado, pues hoy por hoy, poco a poco ir siendo esa persona auténtica en todo lugar, así como me oyen ustedes hablando ahorita aquí en esta reunión, me pueden escuchar hablando con mis hijos, con mi familia. Eso ha implicado muchas despedidas también, ¿verdad? De personas que, esta nueva Cindy no les agradó. ¿Por qué? Porque es menos manipulable, ¿verdad? Porque pone sus límites y digo, hasta aquí me permito llegar yo y hasta aquí también permito que otros lleguen, ¿verdad? Pero todo eso, pues, me ha ayudado mucho el programa, ¿verdad? Porque a la, a la, a lo que a veces tenía yo más que convencer, era mi mente que todo estaba bien, era mi mente decir, es que usted, ¿verdad? Es valiosa por ser quien es, no lo que por lo que tenga que dar. Es valiosa por ser simplemente hija de ese poder superior. Es valiosa por todo ese amor que usted está construyendo dentro de sí. Porque yo antes andaba en mucha necesidad de aprobación y de amor. Andaba con muchas carencias. Y una persona que anda con muchas carencias, pues atrae personas, ¿verdad?, que la van a manipular y maltratar, porque uno mismo se maltrata, ¿verdad? Pues, recordemos que a veces las cosas externas simplemente nos muestran lo que tenemos o lo que creemos en nuestro interior. Entonces, eh, una de las cosas que he entendido es empezarme a hacer preguntas, ¿verdad? Para empezar a ver en qué punto estoy con ese autoengaño, con esa negación, ¿verdad? Y muchas veces tengo que preguntarme qué cosas me cuesta aceptar, qué cosas me cuesta manejar, qué emociones suelo evitar, ¿verdad? O las suelo reprimir. ¿Qué verdad necesito reconocer hoy y que me da miedo, ¿verdad? He confundido amor con sacrificio. Pienso que el amor me lo tengo que ganar, o sea, me lo tengo que sacrificar, lo tengo que luchar, lo tengo que, ¿verdad? Porque ahí es lo único que nos dice muchas veces eso es que estoy con decía por ahí un mensaje, estoy con el trauma de mi vida en lugar de que el amor de mi vida, ¿verdad? O sea, lo que muchas veces estamos en una relación es porque estamos replicando una y otra vez un trauma. ¿Y cómo ha aparecido esa negación en mi vida, verdad? Y después, pues la negación y el autoengaño no nos hace débiles, ¿verdad? Muchas veces creemos que
haber vivido en esa negación o en ese autoengaño era que éramos personas muy débiles. No, generalmente son heridas, ¿verdad? Que nos han ayudado a protegernos. Entonces, por eso también yo siempre digo que en esta vida, pues todo por algo estuvo o está, ¿verdad? Y entonces la negación y el autoengaño muchas veces nos protegió, ¿verdad? Nos protegió porque, como les decía, ver a veces realidades sin herramientas, que estas herramientas hoy por hoy las estamos logrando en estos programas de recuperación, hubiera sido fatal, hubiera sido desastroso. Entonces, más bien esa negación y ese autoengaño me protegió. Pero como les decía, hoy por hoy, generalmente en la vida adulta, pues hace que esa vida adulta se vuelva ingobernable. Eh, Llega un momento en nuestra recuperación donde ya no necesitamos esconder la verdad, más bien todo lo contrario, necesitamos enfrentarla, necesitamos verla. Lo bueno de aquí, de, de, de estar en un programa, es que lo vamos haciendo poco a poco, lo vamos haciendo un día a la vez, ¿verdad? Lo vamos haciendo con, ¿verdad? Como decía un día, como con gotero, gota a gota, ¿verdad? Hasta que se pueda romper esa piedra de la negación. De hecho, nosotros tenemos una lectura que dice eso, ¿verdad? Que si somos constantes, si empezamos a crear la disciplina de todo lo que el programa nos dice que tenemos que hacer, pues poco a poco vamos rompiendo esa negación o ese autoengaño. ¿Qué nos pide el programa? Seguir viniendo. ¿Qué nos pide el programa? Eh, Aplicarlo solo por hoy. Hoy algo voy a hacer que alimente mi espíritu, que alimente mi alma, que me ayude a crecer emocional, físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Todos los días que yo haga algo por mí, dice nuestra literatura que luego voy a tener un gran tesoro. Pues claro, voy a tener el tesoro de la verdad y voy a enfrentar más fácilmente esa verdad, pero yo tengo que ser disciplinada con el programa. Yo tengo que ser constante, yo tengo que estar convencida, ¿verdad? Tengo que ser honesta para poder ver frutos en el programa. Si soy inconstante, si no soy honesta, si no soy disciplinada, pues difícilmente voy a ver los frutos que quiero ver, ¿verdad? Entonces, eh, la recuperación comienza cuando dejamos de hacernos preguntas, por eso es importantísimo estarnos constantemente preguntando, ¿verdad? Eh, Estarnos haciendo esa evaluación personal todos los días, ¿verdad? Bueno, ¿cómo me sentí hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué logro, ¿verdad? ¿O qué meta cumplí hoy? ¿Verdad? Yo pienso que ese análisis que tenemos que hacernos todos los días en nosotros es muy importante para ir rompiendo ese autoengaño y esa negación. Yo por mucho tiempo, mi mente siempre estaba enfocada en otras personas, ¿verdad? Hoy por hoy trato de estar más enfocada en mí, ¿verdad? En estarme preguntando constantemente qué necesito, pues fortalecer, aplicar, dejar, ¿verdad? O seguir, ¿verdad? Hasta lograrlo. Entonces es muy importante, pues, para poder eh, empezar a tener esa paz a través de la aceptación. Realmente la aceptación es empieza a ser el regalo, ¿verdad? De poder trabajar todo ese, todo ese mecanismo, ¿verdad? De que en algún momento utilizamos como fue la negación o el autoengaño. Entonces, bueno, no sé, Audrey, yo lo dejaría ahí. Yo creo que ya cumplimos como los 40 minutos, ¿verdad? ¿Dónde está?